¿Qué significa que Israel es un Estado judío? אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. El Estado de Israel se conoce como el Estado del pueblo judío y, de hecho, dentro de Israel a nosotros nos gusta definir a este Estado como Estado judío y democrático. De hecho, estas son las dos cualidades principales que tiene el Estado de Israel. Por un lado, que es un Estado judío y, por otro lado, que es un Estado democrático. Esto mucha gente no lo logra comprender. Y, de hecho, no solo mucha gente fuera de Israel no lo logra comprender, sino que muchos israelíes también tienen opiniones diferentes sobre qué significa en la práctica ser un Estado judío y democrático. Ahora, ser un Estado democrático, más o menos todos sabemos lo que es. Lo que no sabemos lo que es, porque de hecho no ha habido ningún Estado judío moderno hasta la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948, es un Estado judío. Y al respecto, hay muchas posibilidades. Depende de la concepción de judío que tenga cada una de las personas a quienes se le pregunta qué significa ser un Estado judío, la respuesta puede ser una u otra y puede variar incluso de forma radical. Y por eso me gustaría, mediante este vídeo, presentar algunas posibilidades para intentar ofrecer una respuesta, o varias, a la pregunta ¿qué significa que Israel es un Estado judío? ¿Qué significa cuando decimos que Israel, además de tener la cualidad democrática, también tiene otra cualidad no menos importante, que es la cualidad judía? Cuando decimos que Israel es un Estado judío, nos podemos estar refiriendo a varias cosas. Y es por eso que a mí me gustaría poner estas cosas sobre la mesa para aclararlas una por una. Y para ello, tenemos que remontarnos al origen del movimiento sionista. En el año 1895, el padre del sionismo político llamado Theodor Herzl escribió su primer libro. En ese libro, llamado El Estado Judío, der Judenstaat en alemán, Herzl postula que el futuro del pueblo judío en Europa es catastrófico, que el futuro del pueblo judío en Europa está condenado al fracaso. Él ve el aumento brutal del antisemitismo que está teniendo lugar en todos los países de la Europa ilustrada, de la Europa democrática, en Francia, en Alemania, etc. Y se da cuenta de que con el paso del tiempo ese antisemitismo cada vez va a ir en aumento. Como consecuencia de ese antisemitismo, él es enviado como corresponsal de un diario en el cual trabajaba a Francia, y él en Francia cubre uno de los juicios que con el paso de la historia se van a convertir en los más icónicos y famosos de la historia moderna de Francia, llamado el caso Dreyfus. En el caso Dreyfus, Herzl se da cuenta del terrible antisemitismo que hay dentro de la sociedad francesa, y él, cuando regresa a su casa y analiza lo que vio, escribe un libro, y ese libro es El Estado Judío, der Judenstaat. Ahí él postula que para poder escapar del antisemitismo, el pueblo judío tiene que irse de Europa para poder crear un hogar nacional que funcione a modo de refugio para poder acoger y refugiar a todos los judíos, principalmente de Europa, pero no solamente, porque era en Europa en donde estaba teniendo lugar ese apogeo del antisemitismo, en un Estado que los proteja. Y por tanto, la primera definición que encontramos de lo que significa un Estado judío nos la da precisamente el padre del sionismo político, Theodor Herzl, en su libro El Estado Judío, o El Estado de los Judíos. Herzl escribe que el carácter judío del Estado consiste en que es un Estado refugio para los judíos que sufren antisemitismo, y por tanto, ese Estado, la condición que tiene que tener para ser considerado judío es que esté constituido por una mayoría de judíos, judíos que llegaron a él escapándose del antisemitismo europeo. ¿Qué es, según nuestra primera definición, por tanto, de un Estado judío? Un Estado cuyos ciudadanos, o por lo menos cuya mayoría ciudadana, porque pueden haber minorías en el seno del Estado judío, como por ejemplo sucede hoy en el Estado de Israel, que hay árabes, hay drusos, etc., pero una mayoría que garantice que la esencia ciudadana del Estado sea un Estado judío. Llegados a este punto, debo decir que para Herzl
El tema religioso no tiene que tener ninguna interferencia, no se tiene que inmiscuir, no tiene que estar involucrado dentro del carácter social y del orden político del Estado judío. De hecho, Herzl escribe en su libro El Estado judío que el lugar de los rabinos en el futuro Estado de Israel no va a ser la política, sino que va a ser la sinagoga. Los rabinos no tienen que inmiscuirse en la política nacional porque tiene que haber una separación total entre el Estado y la religión. Y de hecho, para Herzl, la cultura que iba a tener el futuro Estado de Israel, el Estado judío, iba a ser una cultura heredada de Europa. Herzl concibe el futuro Estado judío como un Estado en donde el idioma que se hable sea el alemán. Para Herzl, el hebreo era una lengua muerta que no servía para nada más que para la liturgia. Y por tanto, así como los rabinos, que son los representantes de la religión dentro del judaísmo, iban a estar relegados en sus sinagogas, el hebreo se iba a utilizar única y exclusivamente en las sinagogas. Y el idioma oficial del nuevo Estado judío concebido por Herzl, el fundador, el padre del sionismo político, iba a ser el alemán. Esto es lo que significa un Estado judío para Herzl. Esto es lo que significa un Estado judío, según la idea, según la visión, según la propuesta que considera que un Estado judío es única y exclusivamente un Estado conformado por judíos refugiados de Europa o de cualquier lugar en donde los judíos sean perseguidos. Un Estado cuyo carácter judío está vinculado solamente al hecho de que la mayoría de su población, la mayoría de sus ciudadanos son judíos. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad que les quiero plantear, que les quiero proponer, es la idea que considera que un Estado judío necesita, además de tener una población judía mayoritaria, como propone Herzl, también un carácter judío a nivel cultural. Y esta es la idea de otro ideólogo del sionismo, muy crítico, por cierto, con Theodor Herzl, llamado Ahad Ha'am. Ahad Ha'am, que es contemporáneo a Herzl, es el padre del sionismo cultural. Ahad Ha'am es un judío laico, pero es un judío laico muy vinculado con las costumbres y con la tradición del pueblo judío. Para Ahad Ha'am no es suficiente que el Estado judío tenga una mayoría de ciudadanos judíos. Para Ahad Ha'am, para que el futuro Estado de Israel sea un Estado judío, tiene que tener rasgos culturales que determinen su condición de judío. Por ejemplo, para Ahad Ha'am, el idioma que se hable en el futuro Estado judío no puede ser el alemán, porque entonces, a nivel cultural, seríamos alemanes. Para Ahad Ha'am, el idioma que se hable en el futuro Estado judío, que él concibe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es el hebreo. No puede haber un Estado judío sin un idioma que esté íntimamente vinculado a la cultura milenaria del pueblo judío. Y por tanto, si el hebreo es una lengua muerta, que no sirve para nada, si el hebreo es una lengua muerta, que se utiliza únicamente en la liturgia, si el hebreo es una lengua muerta, que se utiliza únicamente en momentos religiosos, Ahad Ha'am, junto con otros ideólogos del sionismo que él postula, como por ejemplo Eliezer ben Yehuda, que es el que resucita y le da vida de nuevo al idioma hebreo, hay que adaptar el hebreo como una lengua antigua para que se pueda utilizar en los tiempos modernos. Hay que hacer que el hebreo resurja del olvido, hay que hacer que el hebreo resurja, hay que rescatar el hebreo de los textos litúrgicos y transformarlo en un idioma que se pueda utilizar en la vida cotidiana. Para Ahad Ha'am, un Estado judío cultural es un Estado en donde el calendario es un calendario que se rige conforme a las fiestas judías. Para Ahad Ha'am, el Shabbat tiene que ser el día de descanso semanal que tienen los trabajadores en el Estado de Israel, no necesariamente desde un punto de vista religioso, pero sí desde un punto de vista social. Tiene que haber un día a la semana de descanso. En Europa es el domingo por causa del cristianismo, y en Israel, en el Estado judío, tiene que ser el sábado, en Shabbat, independientemente de si la persona es religiosa o no, porque el Shabbat representa a nivel cultural una fiesta milenaria vinculada al pueblo judío. Los elementos, los símbolos nacionales tienen que estar también vinculados a la cultura judía. La bandera de Israel no puede ser cualquiera,
tiene que tener símbolos judíos. Y de hecho podemos ver cómo hoy en día en la bandera del Estado de Israel hay una estrella de David de color azul y están las dos franjas que representan el talit, el manto judío de oraciones. El escudo del Estado de Israel también tiene que tener símbolos judíos desde un punto de vista cultural y podemos ver hoy en día cómo en el escudo oficial del Estado de Israel hay un candelabro de 7 brazos, una menorá con 2 ramas de olivo a cada uno de los costados, que también son elementos que representan al judaísmo. El himno del Estado de Israel, el Atikva, primero que es un himno escrito en hebreo, porque el hebreo a nivel cultural es el idioma nacional del pueblo judío, pero no solamente está en hebreo, sino que la letra que tiene un contenido muy profundo, que habla de la esperanza, Atikva, la esperanza del pueblo judío, una esperanza bimilenaria que tiene 2000 años por retornar a la tierra de Israel. Todos estos componentes culturales hacen que el Estado, además de tener una población judía, tenga también elementos judíos desde un punto de vista cultural. Y por tanto, para esta posición, que es la que acabamos de presentar, vinculada principalmente a Ahad Ha'am, el Estado judío tiene que ser de judíos, pero también tiene que ser un Estado que tenga una cultura judía, un idioma, fiestas, un calendario, el día de descanso tiene que ser el Shabbat, los símbolos nacionales como el himno, como la bandera, como el escudo, tienen que ser también símbolos judíos. Sin embargo, quiero presentarles una tercera posibilidad. Dijimos ya que hay 2 maneras de entender el término judío dentro de la calificación de Israel como Estado judío. Dijimos que un Estado judío, según Herzl, es un Estado de judíos, y un Estado judío, según Ahad Ha'am, que es un crítico del sionismo político de Herzl, no solamente es un Estado de judíos, sino un Estado que promueve la cultura judía. La tercera posibilidad va un poco más allá y ya introduce el factor religioso dentro de la ecuación. Según esta tercera posibilidad, un Estado judío es un Estado en donde no solamente hay mayoría judía, en donde no solamente se promueve la cultura judía, sino que también hay ciertos aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos del país, en este caso los ciudadanos judíos del país, que están condicionados por las leyes del judaísmo religioso. Esta podría ser la situación actual dentro del Estado de Israel. Y voy a explicar. En el año 1947, David Ben Gurión, que luego se transformó en el primer ministro del Estado de Israel, llegó a un acuerdo con los principales partidos ultraortodoxos que había en la tierra de Israel, de tal manera que ellos acepten la proclamación de independencia que iba a tener lugar unos meses después y que tuvo lugar efectivamente el 14 de mayo del año 1948. Para que los partidos ultraortodoxos apoyen al sionismo y apoyen la declaración de independencia, Ben Gurión les concedió el monopolio en varios aspectos civiles y sociales que afectan a todo el colectivo judío de la tierra de Israel. Es decir, a nivel gubernamental, a nivel estatal, los partidos ultraortodoxos tienen el monopolio para dirigir la vida de todos los judíos en algunos aspectos de su vida cotidiana y voy a explicar algunos ejemplos para que entendamos bien de qué se trata. Por ejemplo, el matrimonio. En Israel, el único matrimonio legal para los judíos es el ortodoxo religioso. Si un judío israelí se quiere casar por lo civil, en Israel no puede hacerlo, porque no existe el matrimonio civil en Israel. Si un civil judío israelí se quiere divorciar por lo civil, tampoco puede, porque el único método para divorciarse en Israel es mediante el judaísmo ortodoxo. En definitiva, la Rabanut, el rabinato que en Israel es ortodoxo, tiene el monopolio de los casamientos y también de los divorcios. Esto se hizo para que los ultraortodoxos puedan manejar quién se casa con quién y ellos tengan el control del registro civil de matrimonios y divorcios que hay en el Estado de Israel. Este monopolio hace que, por ejemplo, un israelí judío no pueda casarse con una árabe israelí, porque al ser árabe y al ser judío no hay ningún tribunal que los case porque no hay matrimonio civil y, por tanto, esta realidad hace que muchos israelíes, incluso judíos, que no quieren casarse por lo religioso, se tengan que ir a casar
fuera de Israel. La gran mayoría se va a Chipre porque es el lugar que está más cerca. Otro ejemplo es el del transporte público en Shabbat. Conforme a este acuerdo al que llegó Ben Gurión con los partidos ultraortodoxos, no hay transporte público en Shabbat. Si una persona, desde el punto de vista privado, quiere salir con su coche y conducir su coche en Shabbat, no hay ningún problema. Si un taxista que tiene un trabajo y su trabajo consiste en transportar gente, decide que quiere trabajar en Shabbat, no hay ningún problema. El Estado no se va a entrometer. Pero lo que el Estado no permite es que haya transporte público en Shabbat. ¿Qué significa transporte público? Principalmente no hay autobuses y principalmente no funcionan los trenes. Esto significa que si un israelí quiere moverse de una ciudad a otra en Shabbat, el bus no funciona. ¿Por qué? Porque es un país, hoy en día, el Estado de Israel, que además de ser un Estado de judíos y además de ser un Estado con cultura judía, también promueve el judaísmo ortodoxo en algunos aspectos de la vida cotidiana de los israelíes. Esta situación hace que, además de que culturalmente el país sea judío, también hay algunos elementos religiosos, algunos solamente, que condicionan la vida del resto de la gente, no solamente de los ortodoxos, sino también de los judíos laicos. Esta es la situación actual, más o menos, que rige hoy en día las relaciones entre el Estado de Israel y la religión, en este caso el rabinato, es decir, el judaísmo ortodoxo. Pero la cuarta opción, hablamos ya de tres opciones, dijimos, opción 1 es un Estado de judíos, opción 2 es un Estado de judíos y culturalmente judío, opción 3, que es la que acabamos de mencionar, un Estado de judíos, culturalmente judío, en donde algunas facetas civiles están organizadas y administradas por el judaísmo ortodoxo. El Estado de Israel como Estado promueve esta situación, le da prioridad al judaísmo ortodoxo, que tiene el monopolio en algunos aspectos de la vida civil de todos los judíos. La cuarta opción es una teocracia judía. Además de un Estado de judíos, además de un Estado con cultura judía y además de un Estado en donde se promueven ciertos aspectos civiles desde el punto de vista ortodoxo, eliminamos el punto 3 y transformamos al Estado de Israel en una teocracia judía, es decir, en un Estado que se basa principalmente en las leyes de la Torá, principalmente en la halajá. Y para poner un ejemplo, para que vean la diferencia entre el punto 3 y el punto 4, para que vean la diferencia entre un Estado que promueve algunos aspectos religiosos dentro de la sociedad y un Estado totalmente teocrático, halágico, vamos a hablar del tema del transporte en Shabbat. Dijimos que en el punto 3, un Estado que promueve algunos aspectos teológicos es un Estado, como pasa hoy en día, en donde no hay transporte público, pero sí hay transporte privado. En una teocracia, la diferencia sería que no solamente no habría transporte público, sino que además tampoco se permitiría el transporte privado. Si yo, ciudadano de a pie, quisiera subirme a mi coche en Shabbat, en una teocracia lo tendría prohibido. ¿Por qué? Porque un Estado que se rige según las normas halágicas, según las normas de la Torá, y cabe decir ortodoxas, sería un Estado cuya constitución, cuyas leyes serían las de la Torá. Y como la Torá prohíbe utilizar el coche en Shabbat, la ley civil utilizaría la ley de la Torá y prohibiría que cualquier persona utilice el coche en Shabbat. Sería más o menos una especie de Irán, pero desde el punto de vista del judaísmo, o una especie de Arabia Saudí, algo así como un califato judío en la tierra de Israel. Estas son las 4 posibilidades, a grandes rasgos, de lo que podría llegar a significar el término judío cuando decimos que Israel es un Estado judío. Como ven, hay mucha diferencia entre el punto 1 y el punto 4. A medida que nos vamos acercando al punto 4, vamos como más elementos se van agregando a la ecuación. Dijimos, el punto 1 sería un Estado de judíos. Theodor Herzl es el principal promotor. El punto 2 sería un Estado con cultura judía. Ahad Ha'am, el principal ideólogo. El punto 3 es un Estado judío con cultura judía y que promueve algunos elementos religiosos. Sería el statu quo actual, al que llegó Ben Gurión con los partidos ultraortodoxos. Y el punto 4, no estamos ahí, sería un Estado halágico, un Estado teocrático, en donde la Torá, la halajá,
gobierna sobre toda la sociedad. Hoy en día quienes están a favor de esto son principalmente los partidos políticos ultraortodoxos que hay en el Estado de Israel. A mí me gustaría ahora que opinen ustedes. Yo ya presenté 4 posibilidades sobre qué puede llegar a querer decir Estado judío. Por supuesto que yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Déjenlo aquí en los comentarios con cuál de estas 4 definiciones ustedes se quedan. O, si tienen quizás otra propuesta, también me gustaría que la dejen aquí. ¿Qué significa para ustedes Estado judío?